Seguimos con la unidad de termoquímica. Mi nombre es Carlos Dávila, pero en este video vamos a estar hablando de calorimetría. Y es que calorimetría es un método que se utiliza para medir cuánto calor se libera o absorbe por un sistema, por un proceso físico o químico, pero relacionando lo que son el sistema con los alrededores. Y es que el calor que libera uno es lo que absorbe el otro. Así que vea aquí que me dice negativo Q del sistema es igual a Q de los alrededores. Y lo que me está diciendo es que básicamente va a tener la misma magnitud, pero el signo va a ser opuesto. Quiere decir que lo que está liberando, por ejemplo, el sistema, lo va a absorber los alrededores. Entonces, como uno lo libera, va a tener un signo negativo y como el otro lo absorbe, va a ser positivo. Ese signo negativo, la realidad es que lo podemos poner en cualquiera de los dos lados porque lo que necesito es que esa magnitud se iguale. Por eso es que se utiliza el negativo. Pero que no se le olvide, lo puede poner en cualquiera de los dos lados, pero que no se le olvide ese negativo. Si nosotros nos recordamos lo que es Q, que habíamos dicho que Q es igual a M por C por delta T, nosotros podemos sustituir ese Q es igual a MCAT en la ecuación que les acabo de indicar, donde relaciona sistema con alrededores. Entonces tenemos que el negativo Q del sistema, que entonces sería C del sistema o calor específico del sistema por la masa del sistema, por el cambio en temperatura del sistema, va a ser igual al Q de los alrededores, que sería calor específico de los alrededores por la masa de los alrededores por el cambio en temperatura de los alrededores. ¿Okay? Ustedes van a estar utilizando en el laboratorio un sistema bien sofisticado de calorimetría que se llama calorimetría tipo coffee cup o de vasito de café. Pero la realidad es que ese no es el único tipo de calorimetría. Está el calorimetría de bomba que más adelante, por ejemplo, aquellos que sean de química y vayan a química física estarán utilizando. En el vasito de café, nosotros utilizamos el vasito de café porque, bueno, pues cuando nosotros vamos a tomar café y utilizamos este tipo de vasitos, nosotros lo podemos coger y es bien poco probable que nosotros sintamos el calor que está liberando el café, ¿verdad? Y es que está hecho de un material aislante. Ese material aislante tiene un calor específico tan y tan y tan alto que en nuestro caso vamos a asumir que el calor que absorbe ese vasito de café, que el vasito de café va a ser parte de los alrededores, es descartable. Entonces, tenemos un sistema parecido al que está montado ahí. En este caso, aquí faltó poner, por ejemplo, yo puedo tener un pedacito de metal, ahí lo dibujé, un pedacito de metal que puede ser que esté a una temperatura mucho más alta de temperatura ambiente y queremos medir cuánto calor liberó. Pues para eso nosotros vamos a utilizar el vasito de café. Vea que ahí tenemos dos vasitos de café y es para asegurarnos de que el calor se mantenga adentro y porque recuerden que el alrededor es todo lo que no sea el sistema. Y si el pedacito de metal es mi sistema, vean ahí tengo varias cosas. Tengo el agua, aquí esto que tengo aquí es agua. Agua va a ser parte de los alrededores. El termómetro va a ser parte de los alrededores. Ahí hay un agitador, va a ser parte de los alrededores. El vasito de café va a ser parte de los alrededores. El aire que está rodeándolo es parte de los alrededores. Si yo estoy tocando el vasito de café es parte de los alrededores. Pero estamos utilizando dos vasitos de café para asegurarnos que el calor que pueda liberarse hacia otros alrededores sea mínimo y que esté concentrado en lo que es dentro de ese vasito de café. Otra cosa de las que estamos asumiendo aquí es que tanto el vasito de café como el termómetro como el agitador no están absorbiendo calor o no están liberando calor, ¿ok? Porque aunque están ahí, pues sí, sabemos que pueden absorber o liberar calor, pero en estos cálculos estamos asumiendo de que no va a ocurrir, ¿verdad? Y que en este caso el único alrededor que vamos a tener es el agua, ¿ok?
Por lo tanto, lo que estamos asumiendo es que el calor que libera ese pedazo de metal solamente va a ser absorbido por el agua que está rodeando ese metal. Cuando nosotros medimos temperatura, vea que ese termómetro está en el agua. Así que nosotros estamos midiendo el calor del alrededor, no estamos midiendo el calor del sistema. ¿Okay? Así que eso es también bastante importante. Vea que aquí utilizaron una tapita para completar, ¿verdad? De aislar lo que hay adentro de ese calorímetro. Entonces, básicamente, nosotros vamos a esperar que ocurra la transferencia de calor y sabemos que el calor va a ser transferido desde el sistema más caliente al sistema más frío. Así que si en este caso nosotros estamos añadiendo un pedazo de metal a una agua que está a temperatura ambiente y ese pedazo de metal está caliente, pues va a ser una transferencia de calor del sistema hacia los alrededores. ¿Ok? Otra cosa que quería mencionarles, aquí sigue siendo el delta T, temperatura final menos temperatura inicial. Ahora bien, tanto el sistema como los alrededores deben llegar a un equilibrio termal. Un equilibrio termal lo que va a significar es que van a llegar a las mismas temperaturas, lo que significa que la temperatura final del sistema y la temperatura final de los alrededores va a ser la misma. ¿Ok? Eso es bien importante que lo recuerden, que la temperatura final del sistema y de los alrededores va a ser la misma, pero para eso yo tengo que esperar que ocurra ese equilibrio termal. ¿Ok? De otra forma, no estoy ¿verdad? Determinando esta temperatura final correctamente. Ahora, ¿cómo es que se hace un ejercicio de calorimetría como este? Pues miren, aquí tenemos un ejemplo. Usted coloca, y en estos ejercicios hay mucha información, así que si usted puede ir marcándola mejor todavía. 300 gramos de agua que son colocados en el calorímetro último modelo de Coffee Cup. Y esa agua tiene una temperatura de 22.3 grados centígrados. A esa agua, dice aquí, un pedazo de metal, en este caso es plata, que pesa 94.5 gramos, es calentado hasta 100 grados centígrados y añadido al agua que está en el calorímetro. Es decir, usted tiene el vasito con agua que está a temperatura a 22.3, contiene 300 gramos de agua, y usted le añade ese pedacito de plata que está a 100 grados centígrados y que pesa 94.5. Usted deja que esa agua llegue a temperatura de un equilibrio termal y usted encuentra, ¿verdad? Que usted quiere saber cuál va a ser esa temperatura final. Usted quisiera saber cuál va a ser esa temperatura final que va a tener tanto el sistema como los alrededores. En este caso, importante, me están dando el calor específico del metal, ¿verdad? De la plata y el del agua. Los calores específicos usted no tiene que memorizárselos. Usted va a tener una tabla o el ejercicio le va a dar el calor específico que usted necesita. Igual del agua. Ok, tenemos que Q del sistema es igual a negativo Q de los alrededores. Le había comentado que ese negativo usted lo puede poner en cualquiera de los dos lados siempre y cuando lo incluya. Si usted no pone ese negativo, el ejercicio no le va a dar. No le va a dar la temperatura. Ok, bueno, pues vamos a ir haciendo un desglose del sistema. El sistema es el pedazo de metal. Pues del sistema tenemos que la masa es 94.5 gramos, que el calor específico es 0.235 y que la temperatura inicial es 100.0 grados centígrados. Ese es el sistema. Los alrededores va a ser agua. Estamos asumiendo aquí que nada más va a absorber calor. Así que de los alrededores tenemos que la masa es 300 gramos, que el calor específico es 4.184 y que la temperatura inicial
es 22.3 grados centígrados. Sin embargo, la temperatura final no la conozco, es la que estoy buscando, pero ya dijimos que va a ser la misma. Así que lo que tengo que hacer es sustituir y despejar para temperatura final. Así que Q del sistema, pues vamos a ir sustituyendo, sería 94.5 gramos por el calor específico, que sería 0.235, y no voy a incluir las unidades porque si no, no me cabe, por la temperatura final, que es lo que estoy buscando, menos la temperatura inicial, que serían 100, y eso va a ser igual al negativo, importante ese negativo, por la masa de los alrededores, que sería 300, por el calor específico de los alrededores, que es el del agua, por la temperatura final menos, recuerden que la temperatura final todavía no la tengo, menos 22.3 grados centígrados. Así que lo que tengo que hacer es básicamente despejar para temperatura de fusión. Para eso primero multiplicamos 94.5 por 0.235. Esto nos da que es 22.2075, aunque sabemos que son 3 cifras. Y esto va a estar multiplicado por TF menos 100. Y entonces 300 por 4.184, eso nos da, esto es 1255.2 por TF menos 22.3, ¿ok? Tenemos varias formas de hacerlo. Pueden entonces, por ejemplo, dividir todo esto entre negativo 1255.2 y aquí también negativo 1255.2. Obviamente aquí se va a cancelar y entonces 22.2075 entre el negativo 1255.2, eso nos da negativo 0.01762924, aunque sabemos que son 3 cifras significativas. Eso va a ser por TF menos 300.0 igual a TF menos 22.3. ¿Ok? Seguimos despejando, multiplicamos, ¿verdad? Aplicamos la distributiva, despejamos para TF y encontramos entonces que la temperatura final de tanto el agua como del metal va a ser 23.7 grados centígrados. ¿Ok? Importante. Si no les dio 23.7, revise si no aplicó el negativo en uno de los lados. También puede ser que le pregunten de esta forma. Dice, calcula el delta H de la reacción por mol de magnesio para la siguiente reacción. Entonces le está dando la reacción y le está dando que son 0.158 gramos de magnesio que reaccionan en 100 mililitros de solución, y en este caso les voy a decir que se está asumiendo que la densidad de la solución, vamos a decir que la solución es agua o donde se está llevando a cabo esto es acuoso, así que definitivamente agua está en exceso. Así que vamos a asumir que la densidad de esa solución es 1 gramo por mililitro y también que el calor específico va a ser el del agua, 4.184. ¿Ok? Esa información la necesitamos. Y que cambia su temperatura de 25.6 a 32.8. Vea que me está hablando de la solución. Del sistema, lo único que me dice es que tengo 0.158 gramos de magnesio. Y magnesio es parte del sistema, pero no es todo el sistema. Así que aquí yo no puedo calcular. Recuerden que la reacción es mi sistema. En este caso, la reacción es mi sistema. ¿Dónde se está llevando a cabo la reacción? Que en este caso es en la solución, es los alrededores. Así que aquí lo que me están pidiendo es delta H del sistema sobre mol de magnesio. Para yo poder calcular esto, voy a necesitar el Q del sistema sobre los moles de magnesio. Entonces, ya sabemos que Q del sistema
No lo podemos calcular porque sabemos que Q es igual a M por C por delta T. No tengo la masa completa del sistema. No tengo el calor específico del sistema. Y lo que tengo es el cambio en temperatura de la solución, que son los alrededores. Lo que significa que yo puedo calcular Q de los alrededores, que ya sabemos que va a ser igual a MK. Y entonces ese Q de los alrededores va a ser igual al negativo Q del sistema. Es decir, una vez yo calcule el Q de los alrededores, voy a igualarlo al Q del sistema utilizando ese negativo. Ok, pues vamos a calcularlo. Q de los alrededores es igual a la masa de los alrededores, pero en este caso me están dando el volumen. Por eso es que les di la densidad, porque entonces estos 100 mililitros de la solución con la densidad, que en este caso fue 1, de hecho, le dije que era 1.00, pero utilizan el dato que les dé. De esta forma ya tengo gramos. El calor específico, les dije que íbamos a utilizar el del agua porque estamos asumiendo que, ¿verdad? Está ante el agua, que ese va a ser el calor específico. Y entonces el cambio en temperatura sería 32.8 menos 25.6. Y lo que tengo que hacer es, ¿verdad?, poner esos números en la calculadora. Esos números en la calculadora, cuando los metemos, son 100 por 4.184 por la resta de 32.8 menos 25.6. Esto nos da 3012.48 julios. Esas serían las unidades. Serían 32.8 menos 25.6, eso tiene dos cifras significativas. Eso da 7.2, lo que significa que es hasta aquí, hasta el 0. Eso lo podemos expresar como 3.0 por 10 a la 3 julios. Pero la realidad es que vamos a utilizar todo el número. Pero todavía no hemos terminado, porque entonces el Q del sistema sería igual al negativo Q de los alrededores, que sería entonces negativo 3012.48, que sería hasta aquí las cifras. Pero todavía no hemos terminado porque les dije que tengo que dividir entre mol de magnesio. Para eso, estos 0.158 gramos de magnesio lo voy a convertir con la masa molar de magnesio, que es 24.305 a mol. Así que 0.158 entre 24.305 nos da 0.006500 mol. Y entonces el delta H de la reacción por mol de magnesio sería dividiendo el negativo 3012.48 julios, que sabemos que es hasta aquí, entre los moles, que sería 0.006500 moles. ¿Ok? Que eso nos da 4.6 por 10 a la 1, 2, 3, 4, 5 julios entre mol. Y vea que las unidades son julios entre mol porque dividimos los julios entre los moles. Y me falta el negativo porque este dato tiene un negativo. ¿Ok? Así que así es como usted puede utilizar calorimetría para resolver este tipo de ejercicios.